Muy buenas tardes. ¿Me podría explicar, por favor, si me ven? ¿Si me escuchan? Pues sí la escucho, Buenas pero haga tardes, de profe. cuenta que la imagen se pone como si, si hubiesen fallos técnicos o algo así, hay muchos colorcitos. ¿Nos podrían dar un minutito, por favor? Mientras váyanme contando si ya vieron la lección de la plataforma. Ya ¿Me podrían, por favor, platicar? Ya vieron. Recuerden que es importante. ¿La chico? Sean sinceros y díganme si no la está bien. Bueno, estoy hablando con alguien. Es que se entrecorta mucho, profe, y le digo, la veo por partes. Okay. Pero sí me escuchan, claro. ¿O no? ¿Sí me escuchan? Creo que tampoco. Entrecortado, profe, se corta mucho. Bueno, disculpen, estábamos teniendo unos detalles técnicos, pero ahorita vamos a componer lo de la cámara. Entonces, en cuanto vean la imagen, por favor, me dicen. Amigo. ¿Llego hasta acá? ¿Llego hasta acá? ¿O me habla visto la cámara? Ahora sí me pueden decir, Está muy lejos. ¿En qué sale? ¿alcanzan a ver el...? Hay que mover la compu. Yo la veo muy borroso, profe. Y el audio entrecortado.
Por favor, díganme si pueden ver el pizarrón. ¿Prendió mi micrófono? Sí, profe, Sí. sí se ve, un poquito borroso, pero sí se ve, sí se distingue. Ok, bueno, trataré de escribir un poco más grande. Bueno, vamos a ver este asunto. Necesito que por favor, antes de la clase, y de hecho la lección sí estuvo activa antes de la clase, así que necesito que las vean. Es muy importante para que ya sepan de qué va a tratar. El tema pasado, en la clase pasada, en unos ejercicios con los límites de límites laterales, ¿verdad? Límites por la izquierda y por la derecha, estuvimos graficando, estuvimos generando todas estas tablas y les comenté que también sería importante que ustedes generaran también las gráficas. Ok, ahora vamos a ver ya los métodos de resolución de los límites mediante el cálculo algebraico. Y para esto, ustedes van a encontrar ahí en la lección una pequeña tablita. Esto ya está en la lección. Es una tabla de propiedades algebraicas de los límites, donde una de las primeras propiedades nos habla sobre el límite de una constante. El límite de una constante que cuando x tiende a un valor, el valor que sea, es siempre el valor de la constante. También nos habla del límite de una función identidad. ¿Recuerdan el tipo de funciones? Es una función identidad. Cuando tiende a un valor c, va a ser igual al valor c. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de los tipos de funciones, esta función identidad, pues es constante en todo su dominio. Así que si nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha a esa función, si nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha a esa función identidad, digamos que me quiero acercar a este valor de c, si me acerco tanto por la izquierda como por la derecha, siempre va a haber un valor que corresponde, una imagen, ¿verdad? Por el tipo de función. Ahora, si estamos hablando del límite de una constante por una función, resulta que lo que podemos hacer es hacer que esta constante esté afuerita del límite para únicamente obtener el límite de la función, tal y como lo vemos aquí. También tenemos la propiedad de la suma de dos funciones, la suma de f de x más g de x es igual al límite de cada uno, siempre y cuando x tiende a c, es igual al límite o a obtener el límite de cada una de las dos funciones cuando tiende a c. El límite también de la multiplicación de dos funciones, pues es igual a obtener el límite independiente y luego multiplicarlos de cada una de las funciones. Pasa lo mismo con el límite de la división de dos funciones. Podremos hablar de un polinomio en la parte del numerador y un polinomio también en la parte del denominador, y es lo mismo que obtener el límite de la función f de x entre el límite de la función g de x. También nos podemos encontrar otro tipo de función algebraica que nos indica el límite de una función f de x elevada a otra función, que es lo que nos quiere decir acá. Es lo mismo que obtener el límite de la función elevado al límite de g de x, el límite de la función f de x elevado a la función g de x. Y bueno, con estas propiedades ya en mente, y esas propiedades les comento, las tienen y las pueden tener en cualquiera, bueno, las tienen de hecho ya en la lección, me parece que por ahí de la página 5, bueno, de la lección interactiva que tienen en la plataforma, y con estas propiedades en mente vamos a estar resolviendo algunos ejercicios para ejemplificar este tipo de límites o este tipo de método algebraico. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, voy a tratar, y díganme por favor si distinguen, voy a usar colores un poco más fuertes, el negro. De acuerdo a estas propiedades que estamos trabajando, vamos a ir resolviendo este ejercicio. Aurora. Ah, ok, gracias, Aurora. Exactamente, creo que esas son las propiedades. No lo alcanzo a ver bien. Eso. Sí, gracias, Aurora. Esas son las propiedades y también las tienen en la plataforma. Bueno, tenemos esta función.
raíz de x al cuadrado más 4 más esta x cúbica menos 3 por 5x, ¿ok? Entonces, si recuerdan, tenemos por ahí una propiedad. Queremos obtener el límite de esta f de x, que va a ser igual al límite de obtener cuando x tiende a 0, que va a ser lo mismo que obtener cuando el límite de todo esto, ¿verdad? Voy a colocar, lo voy a ir haciendo paso a paso, con la intención de que quede muy claro y que al final me puedan ustedes decir sus dudas. Bueno, recordemos entonces la propiedad número 4. La propiedad 4, que es el de la suma de las dos funciones, el límite de f de x más g de x, ¿verdad? Cuando x tiene un valor c. Recordamos esa propiedad y ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve obteniendo el límite de las dos funciones por aparte. Cuando x tiende a 0. Ya que tenemos en claro esta propiedad, ahora obtenemos el límite, o más bien colocamos de esta manera, si se dan cuenta se parece mucho. Ahora ordenamos de esta manera la función. ¿Cómo la vamos a ordenar? Bueno, simplemente vamos a colocar el límite tal y como nos dice ya la propiedad de cómo lo vamos a ir resolviendo. Esta podría ser mi f de x y esta podría ser mi g de x. Entonces quedaría el límite de x al cuadrado más 4 cuando x tiende a 0 más el límite de 3x cúbica menos 3 por 5x cuando x tiende a 0. ¿Sí? He separado ya esta función que se veía bastante grande, la separé en dos límites, los mismos límites. Ahora puedo volver a hacer lo mismo con esta primera parte, porque también esta se podría ser una f de x y otra g de x, y aquí es una f de x por una g de x. Entonces, vamos a ir resolviendo el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0, más el límite de 4 cuando x tiende a 0. Voy a poner un signo de más grande, que es el mismo que está aquí. Lo voy a poner así en grandote. Y podemos obtener el límite por separado de 3x cúbica menos 3 cuando x tiende a 0 por el límite de 5x cuando x tiende a 0. Si se dan cuenta, estoy aplicando todas las propiedades pues ya por separadito, ¿verdad? Puedo ya desde este momento aplicar el límite aquí, aquí, y también, ¿por qué no aquí? Esto creo que ya es muy obvio. Se separaría el límite y obtendríamos ya el valor. Entonces, al ser una función, esto también hay que tener muy en cuenta, al ser una función que aquí nos hace falta algo. Aquí nos hace falta esto y nos hace falta esto. Ahí está. Y aquí entonces, ahí está. Sería raíz de x al cuadrado más 4. ¿Sí? Cuando x tiende a 0. Al ser una función que en su primera parte es una función racional y en su otra parte es una función polinómica, tenemos, pues lo podemos resolver. Nosotros ya sabemos, hay que recordar aquí la parte de las continuidades de las funciones. Entonces, si yo sustituyo directamente el 0 aquí, no ocurre ninguna discontinuidad en esta función. Puedo sustituirlo directamente y no pasa nada porque quedaría 0 al cuadrado, raíz de 0 al cuadrado más 4, más el límite de esto nos quedaría 3 por 0 al cubo menos 3 por 5 por 0. Voy a poner así, más claro. 5 por 0. ¿Sí me alcanzan a ver bien?
Y entonces, esto daría como resultado raíz, o bueno, 0 al cuadrado es 0, entonces simplemente nos quedaría raíz de 4 más, voy a resolver esta parte, 3 por 0 al cubo sería 0, y aquí nos quedaría menos 3 por 5 por 0 sería 0, y entonces esto sería raíz de 4. Que bueno, raíz de 4, ¿a cuánto es igual? Sería igual a 2. Sí, aquí cometí un detalle que no pasé la raíz cuadrada, pero bueno, ya lo corregimos. Esta es una forma o uno es como... Bueno, vamos a resolver otra. Vamos a resolver otra función. Vamos a seguir aplicando estas propiedades. Vamos a obtener el límite de esta función. Es una función que es racional. ¿Sí? Bueno, recordamos ahora también las propiedades de la función racional, que nos dice el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a un valor c, va a ser igual al límite de f de x, cuando x tiende a un valor c, entre el límite de g de x, cuando x tiende a un valor c. Si aplicamos entonces esta propiedad, podemos resolver este límite. El límite para x a la 8 menos 3x al cuadrado más 2 entre x a la 8 por x a la 6, cuando x tiende a 5, lo primero que tengo que verificar aquí, recordemos, es que si en esta función, cuando sustituya directamente el límite o el valor de 5 acá, no ocurre o no hay ninguna discontinuidad en la función. Entonces, si sustituyo 5 acá, menos 5 a la octava menos 5 a la sexta, pues no pasa nada, da un número que no hace que esta función tenga alguna discontinuidad en x igual a 5. Por lo tanto, pues puedo resolver el límite de manera directa. Y entonces quedaría límite. Recuerden no mecanizar nada más el sustituir, ¿verdad? El valor que nos está pidiendo de, por ejemplo, de x. ¿Por qué les digo no mecanizar? Porque ahorita estamos sustituyéndolo directamente, dado que no en el denominador, particularmente en estas funciones que son racionales, en el denominador no ocurre ninguna discontinuidad, no hay ninguna división entre 0. Hay otros casos en donde existen divisiones entre 0, en donde pues ahí ya ocurren algunas indeterminaciones y ahí es donde también vamos a resolver los límites, pero de una manera diferente. Recuerden que estos son casos muy particulares en donde no hay indeterminaciones. ¿Sí? Si yo sustituyo directamente el límite, ya que me aseguré de que no hay indeterminaciones, bueno, esto sería igual a 5 a la octava menos 3 de x de 5 al cuadrado más 2 entre 5 a la octava menos 5 a la sexta. Y esto, bueno, nos daría un valor, que lo voy a poner por acá, ustedes ya lo pueden ir obteniendo poco a poco, pero nos daría un valor de 1.0414. Ahora, de hecho, que estamos hablando de algunas indeterminaciones, más adelantito en esta misma sesión vamos a estar hablando
sobre lo que son los límites al infinito y límites infinitos. Entonces, como ejercicio del día de hoy, y para seguirlo resolviendo, lo resuelven al final, ¿no?, de esta clase o de sus clases. Si tenemos dos funciones, una p de x y otra q de x, que es igual a x cuadrada sobre 1 menos x, encontrar el límite de p a la x cuando x tiende a menos 2, y también este sería el inciso A, y el inciso B van a encontrar el límite del seno de p de x sobre q de x cuando x tiende a 3. Esto háganlo como ejercicio del día de hoy, de esta clase. No lo voy a poner en plataforma, es simplemente para que ustedes lo hagan y para que vengan con preguntas en la siguiente clase, además de los contenidos pues, que se supone que ustedes ya revisaron. Entonces, este tema ya nos habla el tema de las indeterminaciones, de los límites al infinito, los límites al infinito y límites en el infinito, porque son dos cosas distintas que vamos a analizar el día de hoy. Ya está en la plataforma, es importante que lo vean. Aquí solo vamos a venir a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Ya están ahí los tipos de indeterminaciones, cómo encontrar, cuál es el tema de las indeterminaciones. Entonces, vamos a hablar de los límites al infinito y límites infinitos. Para saber esto, o para encontrar esto, hay que saber primeramente que vamos a estar usando el símbolo de infinito, ¿verdad? Este es el símbolo matemático que significa infinito. Como segundo momento, también vamos a hablar de las operaciones permitidas para resolver estos límites. Una de las operaciones permitidas que se resuelven, en donde se dan estos casos de que el límite llega a ser infinito, o que se da en el infinito, es que hubiera un resultado de una operación de una constante sobre 0. Esto nos daría un resultado que es igual a un valor en el infinito. 2. El siguiente caso sería 0 entre un valor. Nos daría un resultado infinito. 3, perdón, nos daría un resultado de 0. Un valor entre infinito. Esto también nos daría, hay que analizarlo así, para que no lo memoricen, hay que analizarlo así. Por ejemplo, este caso, el número 3. Una constante, cualquier valor entre un número muy grande. Cualquier valor, cual sea el valor, entre un número infinitamente grande, es como, nos daría 0. O sea, el número, esa división se acercaría mucho a un valor de 0. Por lo tanto, sería igual a 0. No es posible decirme exactamente igual, pero sería un valor infinitamente pequeño. Entonces, esto es muy importante que ustedes entiendan. Este valor infinitamente pequeño está dado por este infinito que está acá. Otro tipo sería este número 4, que sería igual al infinito entre un número, ¿sí? Ahora, un valor exageradamente grande entre un valor constante, sea cual sea un valor 1, 2, 3, pero si es un valor infinitamente grande, pues obviamente el resultado sería también un valor infinito. Otro tipo de casos que nos encontraríamos sería infinito más infinito. ¿Sí? Infinito más infinito. Bueno, ¿qué resulta de esto? Pues si sumamos infinito más infinito, nos da infinito. ¿Sí? Caso número 6. Menos infinito, menos infinito. Pues igual, de igual manera, si a menos infinito le restamos infinito, nos da menos infinito. Otro caso particular sería el infinito por un valor, una constante.
Pues, ¿qué creen? Nos daría infinito. Un número muy grande por un número cualquiera o un número más pequeño que este valor infinito, pues nos da infinito, esta multiplicación. El caso número 8 sería un valor 1 a un valor constante, nos da 1, que esto ya es un caso de los exponentes que ustedes manejan, y también saber que un valor constante elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. ¿Sí? Y así podemos seguirle con muchas, algunas de estas. Por ejemplo, tenemos aquí el número 10, que sería igual a un 0, 0 elevado a un valor, 0 elevado a cualquier valor, 0 elevado a cualquier valor nos daría 0, ¿sí? Un valor elevado a un número infinitamente grande, cualquier valor elevado a un número infinitamente grande, nos daría infinito, siempre y cuando este valor sea mayor a 1. También está el caso, o nos podemos encontrar el caso de que tengamos un valor, ¿sí?, elevado a un número exageradamente grande y sea 0, siempre y cuando c sea menor a 1. Hay que analizar también este caso. Y el último caso que nos vamos a encontrar es infinito elevado a un número, que sería igual a infinito. Todos estos casos los podremos encontrar cuando vamos a hablar de operaciones permitidas para resolver los límites, ¿sí? Y es muy importante saber que se conocen como límites al infinito a los límites cuya variable indefinida crece hasta el infinito. Por ejemplo, cuando analizamos algunas funciones, o cuando ustedes analizaron algunas funciones, pues analizaban algunas de este tipo. ¿Sí? Voy a poner de otro color. ¿Se alcanzan a ver lo que está en azul? ¿Se alcanzan a ver lo que está en azul? Sí. Bueno, analizamos algunas de este tipo y entonces si vamos a analizarnos, vamos a ver que cuando X crece infinitamente, ¿sí? ¿Qué le pasa a Y? Más pegadito. ¿Qué le pasa a Y? ¿Qué pasa con Y? Cuando X crece infinitamente, ¿qué le pasa a Y? ¿Qué le pasa a Y? Y se vuelve casi, o se vuelve, o decrece también. Se vuelve muy pequeñita al borde de volverse casi 0. Y cuando X también, aquí, cuando X decrece, sí, tal vez no está clara, cuando X decrece, Y se vuelve infinitamente grande. Estos serían los dos casos para una función ya de manera gráfica. Ahorita lo vamos a ver de manera algebraica. Bueno, ¿aquí hay alguna duda? Vamos a ver algunos ejemplos de esto, sobre todo de los límites al infinito. Si no existe ninguna duda, me sigo. De hecho, les digo, esto ya está en la plataforma. Por favor, vayan y véanlo. Es muy importante que lo revisen. Para la siguiente clase, por favor, ya lo deben de tener bien visto para que ya vengamos a resolver. Vamos a elevar un poquito el nivel del álgebra y vamos a ir resolviendo más tipos de límites. Vamos a resolver este límite de 2x entre ahorita no estamos entrando en lo que son las indeterminaciones y resolverlos. Las indeterminaciones simplemente estamos hablando de los límites al infinito y en el infinito. Entonces vamos a resolver este primer límite. ¿Cómo le haríamos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, como es sustitución directa, vamos a sustituir el valor de X en cada una de estas partes de la función, que nos daría 1 más 2 entre infinito elevado a la 7 más 5
de infinito elevado a la quinta. Bueno, este caso que vamos aquí, ya vimos varios casos de las varias propiedades que ya hemos estado trabajando de los límites. Entonces sabemos que un número pequeñito entre un número demasiado grande se vuelve 0, ¿sí? Bueno, también sabemos que un número infinito elevado a un valor nos da infinito. Mismo caso, tenemos infinito. ¿Y ahora qué pasa? Sigo haciendo las operaciones. Infinito más infinito también nos da infinito. Y ahora sabemos que un número entre infinito, ¿cuánto nos da? Pues nos da 0. Y entonces ya resolvimos nuestro primer límite cuando x tiende a infinito. Segundo caso, o segundo ejemplo. Vamos a ver. Vamos a resolver el límite de esta función. Los escucho muy callados. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ahora sí no hay participaciones ni preguntas. Pues no, es que es álgebra básica. Hay que saber bien, como dice ahí, el equivalente a qué es infinito más infinito, cuánto da 1 sobre infinito y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias, Aurora. Excelente. Entonces, creo que no hay ni... Si hubiera, pues no duden en preguntarme. Entonces aquí ya hicimos la operación, ya sustituimos directamente y sabemos, ¿verdad? Que para empezar, un 1 entre infinito nos daría ¿cuánto? 1 entre infinito, ¿cuánto nos da? Un número. Entre un número infinitamente grande, ¿cuánto nos da? 1 entre infinito, 0. 0, exactamente. Y entonces, un número elevado a la 0, ¿cuánto nos daría? Un número elevado a la 0, ¿cuánto nos daría? 1. Es más 1. Y entonces, esto nos quedaría de 2 sobre 4. O sea, igual a 1/20. ¿Vale? Bueno, en algunos casos, la expresión de esta expresión, o sea, cuando el límite, vamos a ver ahora el otro caso, cuando el límite tiende a un número del infinito de esta función, ¿sí? En algunos casos no se acerca a un valor, no hay un valor definido. Entonces, ahí es cuando se dice que son los límites infinitos. ¿Sí? Aquí son los límites cuando x tiende a infinito. Pero a veces pasa que en este caso los límites, el valor del límite no se acerca a un valor definido o crece infinitamente. Y cuando este valor del límite crece infinitamente, se llama que son los límites al infinito. Puede que crezcan hacia el infinito positivo o crezcan también o decrezcan, crezcan hacia el infinito negativo. Y para esto, bueno, se dan algunos casos que vamos a estar viendo, de los casos del límite al infinito. Vamos a poner un ejemplo de los casos del límite infinito, perdón. Van a encontrar más ejemplos en la plataforma. Este es un ejemplo, nada más para contextualizar ya el tema. Y también, pues, si tuvieran alguna duda de estos ejemplos, traer las dudas para la siguiente clase. Bueno, para la siguiente sesión. Este será el último ejemplo que vamos a ver.
Bueno, ahorita recuerden que no estamos haciendo ningún tratamiento algebraico, simplemente vamos y sustituimos el valor. Entonces, voy a sustituir el valor de 0, menos 3, 0 al cuadrado, menos 2, entre 0 a la cuarta, menos 0 al cubo. ¿Vale? Ahora sí, vamos a ir resolviendo. Quedaría 0 a la quinta por 2, nos daría 0, menos 2, entre 0. Y entonces, una división de menos 2 entre 0 nos da igual a menos infinito. ¿Sí? Otro ejemplo de esto sería el límite, cuando x tiende a 0, de 3x más raíz de x a la octava menos 2. ¿Sí? Vamos a ver. Yo lo voy a hacer de manera más directa. Quedaría 3 al infinito más raíz de infinito a la octava menos 2. ¿Vale? Y entonces, 3 al infinito nos da infinito más la raíz de infinito menos 2. Esto nos queda igual a infinito más raíz de infinito menos 2, quedaría raíz de infinito, que sería igual a infinito más infinito, y esto sería infinito positivo. Entonces hay una diferencia entre obtener el menos infinito a obtener el más infinito. Esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo decir que la función está creciendo hacia el lado positivo de las x, o no es lo mismo decir tampoco que la función está decreciendo hacia el lado negativo de las x. Recuerden que ahora sí estamos tomando ambos valores, tanto x positivo como x negativo. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La siguiente clase ya vamos a entrar en lo que son las indeterminaciones. De hecho, les digo, ya está en la plataforma. Vamos a hacer ejercicios sobre indeterminaciones y sobre los límites de funciones trascendentales, algunos casos particulares y algunos casos particulares que sea importante que ustedes también sepan resolver. Entonces, hasta aquí me quedo y pues si hubiera alguna duda, algún comentario. Si no, pues ya nos veríamos en la siguiente clase. Sí, Al sacarme el infinito, decimos que está al infinito, ¿cómo? Ah, ok. Sí, buena pregunta. Recuerden que aquellos eran límites cuando x tendía al infinito, ¿verdad? Y obteníamos un valor. Ahora, estos son límites que se dan en el infinito. O sea, cuando x tiende a 0, el valor se va al infinito, crece demasiado, como cuando le ponía yo el ejemplo de la gráfica, ¿sí? Cuando x tiende a 0, o sea, cuando x se acerca mucho a 0, y crece, se va al infinito, crece a un valor demasiado grande que no lo puedo determinar, ¿sí? Se va al infinito. Eso es lo que quiere decir. Entonces sería cuando x tienda a 0, se va al infinito. Exactamente. Es muy parecido a esto. Cuando x, como que si la función fuera acá, cuando x tiende a 0, se va al infinito, ¿sí? Y se va al infinito. Cuando x se va acercando mucho a 0, y crece se va muy grande, ¿vale? ¿Sí? Sí, gracias. Ok, bueno, gracias Aurora, gracias por conectarse y nos veríamos la siguiente clase. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Igualmente, bonito fin de semana. Profe, pregunta. Sí. ¿Va a dejar evaluación del tema anterior? Ya están evaluados. De hecho, hay que checar ahí la plataforma. Es que ¿está en Moodle? Sí, era su video, recuerden. Ok, si te refieres a una evaluación de un cuestionario, no, esta vez no quedó un cuestionario. Ah, sí, a eso. No, si te refieres a eso, no quedó un cuestionario esta vez.
Los evalué con un video. Con un video. Con el video que iban a subir. Recuerdan que me habían dicho que no lo podía subir y les comenté que subieran la liga del Drive y así. No, profe. Bueno, hay que checar la plataforma, ¿vale? Ahí está. Solo son 2 actividades. Fueron 2 actividades esta vez. Sí, las actividades sí las subí, pero el video no, me perdí. Bueno, vale, lo checamos entonces y te mando un mensajito, ¿sale? ¿Te Sí, parece? profe, por favor. Va, que va. Órale, pues. Sí, gracias. Bonito fin de semana. Bye.